Bueno, buenos días. El tema de mi presentación se llama La situación de la tenencia de la tierra en Hacienda Miravalles y sus efectos en el desarrollo rural sostenible con enfoque territorial ubicado en Guanacaste, en la provincia de Costa Rica. Para la estructura de esta presentación se prepararon lo que fueron los antecedentes, justificación, problema de investigación, objetivos, metodología, análisis de los resultados, conclusiones, recomendaciones y propuestas. Inicialmente, esta es la historia de un grupo de personas que han luchado por adquirir los derechos legales sobre la tierra. Generalmente han sido personas de las clases sociales más bajas que han buscado la necesidad de ubicarse y trasladarse hacia otros terrenos porque tuvieron una necesidad económica y social de establecer sus modos de vida. Este terreno en realidad se trata de una hacienda muy grande que se ubica en Guanacaste, en Bagaces, que pertenece a una sociedad de los hermanos Stuart que data de larga historia. Primeramente, según los antecedentes, cuentan que estos terrenos fueron latifundios, ¿verdad? Propiedades que pertenecieron a un mismo dueño y que tenían grandes distancias, grandes kilómetros de metros cuadrados, que realmente eran difíciles terrenos de manejar y muchas extensiones, y en la realidad a veces ni se conocían en su totalidad. Como antecedentes, se habla de que las personas en este lugar fueron una serie de precaristas que ingresó a estos terrenos por ahí de los años 40. Y en realidad, digamos, lo que se tiene que preparar primero para analizar este estudio es conocer un poquito de cuáles fueron los antecedentes nacionales que crearon lo que se llama una regularización, porque esta gente lo que quiere es que se le manifiesten sus derechos legales sobre el uso de la tierra. En la historia vemos que después de la independencia de Costa Rica, de la madre patria España, se desata en el país una lucha por los derechos y disputas sobre actividades agrícolas de la tierra, donde la gente andaba buscando mejores condiciones, ya que las clases más altas de la oligarquía disponían de los mejores terrenos, tenían las mejores oportunidades para hacer la explotación de los terrenos, y a su misma vez también ellos oprimían a los pobres. Ya para el año 51 es donde nace la ley de expropiaciones en Costa Rica, debido a que había bastante presión, donde había mucha gente que estaba usurpando y utilizando terrenos que no les pertenecían. En el año 1959, a raíz de esto mismo, se implementa en Costa Rica lo que se llama la reforma agraria para tratar de resolver los problemas derivados de la tenencia de la tierra de forma ilegal y que fomentaba el fomento agrícola directamente. Debido a las presiones económicas y sociales que manifestaban las personas en esta hacienda Miravalles y en otras partes del país también, se dicta lo que se llama y nace la ley de la creación del Instituto de Tierras y Colonización, que se llamó ITCO, ¿verdad? Y que fue creado con el fin de brindar una seguridad jurídica a todos aquellos terrenos que fueran ocupados por las personas. En 1982, posteriormente, se da una transformación de este instituto ITCO en el IDA, y el objetivo era atender la problemática campesina para dar una seguridad económica y un desarrollo directo a estas personas, ¿verdad? Los movimientos sociales, en primera instancia, fueron los que impulsaron que las personas tuvieran la necesidad de buscar mejores condiciones de vida y tratar de emigrar hacia otros terrenos. Entre los antecedentes de lo que es directamente el programa de investigación, se dice que desde el año 47 ya se habían detectado que habían 144 familias en precario, familias que entraron a este lugar donde no existían caminos, no era fácil el acceso, e inclusive la gente que eran dueños de los latifundios ni conocían cómo llegar ahí y eran demasiado grandes. Hubieron disputas para tratar de sacarlos, pero nunca fueron sacados porque la gente luchó por permanecer en el lugar. Debido a esas presiones, la gente logró a través de la ley de expropiaciones y el ITCO se dio la expropiación de la finca a favor de estas personas, y en los años 65, 72 se empezaron a hacer las primeras acciones por parte del ITCO para que estas familias llegaran a poseer esos terrenos
pero no se, en ese momento nada más hizo una repartición de tierras y no se les dio títulos de propiedad. Debido a esa presión que hubo de esos años y la gente se estaba conformando, llegó el momento en que la gente ya quería tener el título de propiedad y la gente empezó a formar lo que se llamaban los procesos de información posesoria, donde la gente se presentaba a los juzgados civiles y agrarios para que se demostrara que ellos estaban ahí en posesión. Y se le hizo la consulta al INDER, en aquel momento ITCO, para ver en qué posición se encontraba, pero como no se sabía realmente si esos terrenos formaban parte de esas fincas, no hubo oposición y se lograron dar títulos de propiedad. Es importante nombrar que la finca registralmente ya fue escrita a nombre de INDER hasta el año 2015. A partir de ese año, ya en el 2017, la institución trató de realizar esfuerzos infructuosos para la titulación y creó lo que se llamó la Estrategia de Regularización y Titulación de la Tierra del INDER, que la vamos a llamar ERTI, y que presumía hacer contrataciones externas para tratar de mandar, hacer topógrafos a la zona, tratar de contratar abogados para hacer estudios, para determinar cómo estaba la condición social de la gente, y se dividió esta estrategia en dos partes. Primero era realizar un saneamiento e identificación de predios. Y en una segunda fase era una recopilación de análisis de información. Inclusive entre ellos se dio la creación de dos censos, que fueron uno elaborado en el 2015 y uno en el 2020, para tratar de preliminarmente de diagnosticar la magnitud del problema que tenían. Paralelamente a esto, entre los años 2021, empezaron a nacer y a detectarse las advertencias administrativas en el Registro Nacional. ¿Por qué es esto? Porque mucha gente que logró inscribir propiedades por medio de información posesoria, el Registro Nacional, en sus bases de datos de actualización catastral y registral, se dio cuenta que sí habían títulos de propiedad y que esas propiedades que estaban ahí, que eran parte de los latifundios, sí tenían finca escrita. Entonces se dio lo que se llama una doble matriculación. Entonces el problema se incrementó bastante porque ya no era solamente regularizar para darle terreno a las personas que estaban siendo ocupantes, que eran los precaristas, sino que también todas aquellas personas que lograron por sus medios tratar de matricular y lo hicieron, encuentran ahora el problema de que tienen el registro de advertencias administrativas que ponen en conflicto y lo que se llama la seguridad de los bienes inmuebles escritos. ¿En dónde se encuentra esta hacienda Miravalles? En Guanacaste, casi en un 85%, y en el cantón, está en el cantón de Bagaces de la provincia de Guanacaste, y tiene una pequeña parte en el cantón de Upala de la provincia de La Alajuela. Preliminarmente se ha detectado que esta finca tenía aproximadamente 15,000 hectáreas y se habían detectado por parte de estudios del ITCO que conformaba aproximadamente 2,764 terrenos. Entre los antecedentes encontrados en imágenes históricas, se ve en la primera imagen de la izquierda, donde ya habían comunidades que se estaban estableciendo. En Miravalles nacieron dos centros de población muy importantes que se llamaban La Fortuna de Bagaces y Guayabo, ¿verdad? En esta imagen vemos donde ya en los años 60 ya la gente estaba estableciendo lo que se llama sus centros de población, ya estaban los campesinos trabajando, ya ellos empezaron a hacer actividades agrícolas de producción, trataron de crecer, pero al mismo tiempo no había un control del uso de la tierra, no había un control forestal ni con el ambiente. Y se fueron dando las devastaciones, se fueron dando problemas hacia el cambio climático, tal y como se ve en esa imagen de 1986. A raíz de esto y la necesidad de la gente de surgir en sus comunidades, fueron donde la gente buscó la organización social de sus mismos pueblos y su misma gente, y empezaron a crearse las asociaciones de desarrollo, que entre las principales que fueron la Asociación de Desarrollo La Fortuna y la Asociación de Desarrollo de Guayabo, que le dieron un gran impulso, donde ellos invirtieron, donde ellos trabajaron por sus propios medios, buscaron tanto la empresa pública y privada para darle prosperidad a la zona. Ya en la imagen de abajo vemos donde ya Guayabo
compone un pueblo, compone una ciudad llena de servicios, llena de infraestructura, telecomunicaciones y que establece el modo de vida de las personas. Entre la justificación de la investigación, es muy importante en este caso, digamos, conocer lo que ha sido que tiene que buscarse que este instrumento venga a identificar una propuesta de seguridad jurídica. La seguridad jurídica va a ser directamente dada para que en este lugar se puedan dar las mejores relaciones, tal y como lo muestra ese cuadrito que puse ahí del objetivo del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, donde se definen todas las acciones definidas para que una comunidad, para que un territorio pueda sobresalir, donde interviene tanto la planificación de los asentamientos urbanos, las personas, su vivienda, los acceso a infraestructura, movilidad, lo que es protección de recursos, salud, recreación, manejo de suelos, el ambiente, el agua, el cambio climático, gestión pública y el acceso a la tecnología con los recursos y también el potencial turístico, ¿verdad? Es importante conocer que en este lugar, desde los inicios de la Hacienda Miravalles, a pesar de que la gente no contaba con la seguridad jurídica predial, siempre la organización comunal marcó un desarrollo local propio en el sector y hubo un gran impulso donde también el ICE, al imponer y construir un proyecto geotérmico que le dio energía limpia a la zona, impulsó la zona y dio trabajo y dio prosperidad porque se usaron los recursos naturales propios de la zona. También es importante ver la justificación, la importancia de la investigación debido a que hay que ejercer un control sobre las actividades sociales, económicas y territoriales, porque la gente necesita un título de propiedad para poder salir adelante, donde es importante que la gente esté llena de oportunidades, que haya servicios básicos, tengan una vivienda digna, tengan acceso a créditos y puedan competir en los mercados. Con respecto a la pertinencia de investigación, se presume que la gobernabilidad a través del desarrollo rural integral del Estado tiene que ser el que pueda darle las mejores herramientas a las personas. Y entonces se necesita un instrumento, una herramienta de información que establezca propuestas de trabajo y programas para definir los recursos para la toma de decisiones de cómo se van a poder regularizar estas propiedades. Con respecto a lo que se llama la originalidad de la investigación, es lo que se llama la digitalización de la información, que en este caso, para esta investigación, yo estoy recurriendo a la herramienta de la geomática, que es una rama de la topografía de la era digital, donde lo que hace es una integración de datos en medio de un software que pueda manipular la información alfanumérica y toda sea integrada a través de un sistema, que lo que vendrá a colaborar es a aclarecer y a visualizar la información de una manera más rápida y de manera inclusive hasta remota. El problema de investigación directamente relacionado a cuáles han sido los efectos del desarrollo rural sostenible con enfoque territorial en base al análisis de la situación de la tenencia de la tierra es una situación que ha sido bien complicada y que la única manera de poder resolverse es a través de una reorganización predial. Lamentablemente, desde inicios de la creación del IETCO, el instituto no encontró las herramientas, no encontró la ruta para poder asumir lo que se llama este problema. Y ahora, hoy en la actualidad, con el paso de los años, porque esto tiene ya casi 60 años de haber nacido el problema, se suman problemas ambientales, problemas con respecto a permisibilidad, fraccionamientos, normativas, leyes del ambiente para el control y el uso urbano que afecta por sí las titulaciones. Y sin titulaciones, no hay títulos de propiedad. Con lo que los requisitos que necesita la regulación predial está que por medio de la estrategia de regulación y titulación de tierras del INDER se le va a aplicar directamente a la gente que la necesita. Después, también todas las personas tienen que ser sometidas a un proceso legal y se les va a titular únicamente las propiedades que estén fuera del patrimonio natural del Estado. Porque en este lugar mucha gente está usando terrenos y partes de fincas que son
áreas naturales, que incluyen ríos, aguas termales, quebradas, bosques, áreas forestales, y todo eso está regulado hoy en día por la ley, y el Estado está pidiendo que se pase el patrimonio a nombre del mismo Estado. Y a la derecha vemos lógicamente lo que pasa si no hay una titulación, donde hay una interrupción del desarrollo, no hay una seguridad inmobiliaria porque no se garantiza la posesión de la tierra de forma legal, la gente pierde la paz, no hay tranquilidad porque sienten que no tienen patrimonio familiar, muy difícil obtener una vivienda digna, sin servicios porque no hay permisibilidad, no hay patente, no hay respeto a la legislación. Por supuesto, hay poca generación de empleo porque la gente no puede explotar su terreno. Lógicamente, la banca no le va a dar créditos, no va a costar mucho acceso a mercados, y el uso y explotación de la tierra está poniendo en riesgo los recursos ambientales en la actualidad, y no hay encadenamientos productivos entre relaciones de las personas. En base a todo esto anteriormente mencionado, se tiene el objetivo general de la investigación, que es conocer la situación de la tenencia de la tierra en Hacienda Miravalles, en Guanacaste, y sus efectos en el desarrollo rural sostenible y conforme territorial. Y para eso se definieron 3 objetivos específicos, que fueron diagnosticar el estado de la información predial en Hacienda Miravalles en contribución al proceso de la estrategia de regularización y titulación de la tierra. El segundo objetivo de investigación específico es analizar desde el enfoque del desarrollo rural territorial los efectos de la titulación y organización de las tierras por regularizar por parte del INDER en la Hacienda Miravalles. Y el tercer objetivo específico de investigación, proponer el uso de una herramienta específica que mejore la manipulación de datos, que fortalezca la gestión administrativa en la Hacienda Miravalles. Para poder contestar y resolver esos 3 objetivos específicos de investigación, se tuvo que recorrer a una metodología que incluyó una gran revisión de antecedentes, lo que es el marco teórico y la bibliografía, para poder justificar las acciones de lo que eran las herramientas que se podían aplicar en las ciencias sociales. Entre estos instrumentos y técnicas de recolección de datos y cumplimiento, para esos objetivos se recurrió a los instrumentos de la observación, la entrevista, historias de vida, técnicas grupales y cuestionario. Pero para ello se tuvo que hacer una selección de personas importante. No era dirigido a cualquier persona, sino directamente a quien fuera afectado en la Hacienda Miravalles, al personal de institucionalidad en el INDER, y también a los diseñadores de la estrategia de regulación del INDER, que fueron los que pusieron la estrategia, y otras instituciones del Estado, por ejemplo, el MINAE. Con respecto a esta investigación, que estuvo en riesgo en algún momento, fue debido a que la entrada del COVID a nivel mundial, donde hubo un antes y un después para definir la situación de cómo iba a continuar el proceso, porque preliminarmente se tenían programadas actividades de campo que empezaron a hacerse, pero debido a que hubo limitaciones y prohibición por la emergencia sanitaria nacional, tuvo que haber un gran cambio de estrategias, y ahí fue donde tuvo que haber un rediseño en la manera de cómo recolectar datos, y se recurrió al uso de las telecomunicaciones y la virtualidad, donde a través de las redes sociales, el uso del teléfono, el internet, se pudo tratar de recoger la información, a pesar de que en un comienzo fue difícil, porque la gente uno cree que la gente no cree en las redes sociales y todo eso, menos en una zona rural, pero nos dimos cuenta que hubo mucha apertura y al final se logró concluir con la recolección de información. Debido a que la Hacienda de Miravalles es un terreno aproximadamente 15,000 hectáreas y lógicamente no podía rastrear tanta información, me dio la tarea de seleccionar una muestra. Esta tarea consistió en definir 2 sectores muy importantes que han sido de mayor crecimiento y proyección social, económica y territorial, que fueron los sectores 5 y 10, ¿verdad? En este tipo de investigación se hizo de forma cualitativa para determinar la calidad de la información que se está recogiendo, y fue una muestra que no fue aleatoria, sino que fue intencional. Entre el detalle de la muestra institucional, se aplicaron las técnicas de las ciencias sociales, donde al final se logró
tratar de hacer una entrevista a 45 personas en la muestra, donde estas personas participaron en talleres, fueron entrevistadas independientemente, algunas hubo reuniones grupales, se les aplicó un cuestionario virtual, ¿verdad? El cual fue contestado, y también se habló con algunos funcionarios del INDER, entre los que estaban los directores y diseñadores de la ERTE, que fueron los que dieron prácticamente la información básica para poder saber lo que estaba ocurriendo en la zona. Entre los análisis de resultados, es muy importante saber que en la actualidad existen mucho más predios de los detectados en el proceso ERTE. Dificulta y multiplica los problemas sociales, económicos y ambientales, porque entre más pasa el tiempo, más ocupación hay. Hay más entrada de personas, las gentes se han distribuido la tierra, abuelos han heredado, han vendido, la gente ha hecho más segregaciones sin permisos, se han incrementado los predios, se ha multiplicado el trabajo. Todo esto, y al no haber un control directamente en la estrategia, ha creado que haya problemas con la recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque no ha habido el medio financiero y económico para poder sostener la manipulación de tantos volúmenes de datos, y también incluye mucho lo que es las finanzas del Estado, con lo que ha sido la intervención de la municipalidad y por supuesto el INDER, que al final viene a causar un deterioro a la calidad de vida y servicios de infraestructura y aumento de problemas sociales y la seguridad. Se detecta también que ha habido una gran falta grave en la planificación del ordenamiento territorial, donde realmente la gente rural ha sido la más afectada. Y entre los análisis de resultados más importantes se ha definido que también que no ha existido en la historia de la investigación de la finca de Miravalles un equipo garante que pueda enfrentar el problema de la hacienda, que ha sido responsable y haya mantenido el control directo de una manera exclusiva. Y que también institucionalmente ha existido un desorden político donde los lineamientos no han sido claros y no hay una hoja de ruta y las personas han estado amparadas a las decisiones del INDER, lo cual ha dificultado la resolución de todos sus conflictos. Continuando con los análisis de resultados, gran parte del problema ha sido a lo largo de la historia es que no se tenía la totalidad y no se conocía cuánto era el terreno. Por ejemplo, en el primer cuadro de la izquierda, tenemos que los predios tramitados al año 2021, recompilando 3 años, nos dimos cuenta que solo 36 predios fueron tramitados a un área de 5 hectáreas, que es un área muy pequeña para la magnitud del terreno. Y a la actualidad, en la realidad, al 2022, solo los títulos que el INDER ha podido titular han sido 34, que es también un número demasiado pequeño para la cantidad de predios que hay ahí, suponiendo que hay más de 2.764, como decía el primer estudio. A nivel de variables sociales, podemos decir que la titulación ha causado una gran inseguridad jurídica. De los predios no son sujetos de titulación, la gente no tiene dominio sobre la tierra, no hay sentido de pertenencia, y los predios afectados por el patrimonio natural del Estado no pueden ser titulables. De la misma manera, trae unas consecuencias de que no hay registro, no hay garantía. También las actividades relacionadas con el ambiente están siendo ilegales mientras esto no se solucione. La explotación predial sigue siendo una informalidad porque no hay control, no hay monitoreo. Y hay una gran pérdida de la credibilidad política en la gobernanza institucional. Con respecto a los problemas de la variable de la cohesión social, se da que hay una inequidad de inseguridad social, económica, territorial y ambiental, donde con sus efectos violan los derechos humanos, hay mucha explotación laboral, en jornadas extensas, porque la gente no tiene trabajo, la gente tiene que trabajar para otros, tiene que desplazarse a otros lugares a buscar empleo, no tienen oportunidades para capacitarse ni acceso a herramientas tecnológicas, que al final viene a dar la consecuencia de que hay una gran incertidumbre en las inversiones de capitales, porque hay mucha gente que ha desarrollado proyectos turísticos, hoteleros, y ha invertido mucha plata en préstamos, y ahora tienen problemas con que no saben si van a ser los dueños registrales. No tienen oportunidad para sentarse en los mercados, hay un deterioro en la calidad de sostenimiento,
Y los jóvenes están en riesgo social porque ellos optan a salir del territorio a cometer delitos como consumo de drogas. Entre la otra variable, en la variable ambiental, se da que hay muchos cambios y daños ambientales. Hay una explotación descontrolada. No existe un convenio de uso mixto con el ambiente. Y hay una explotación turística vetada. Entre sus efectos ambientales también tenemos que hay una gran vulnerabilidad a recursos naturales, falta de controles de explotación, hay un abuso de la explotación de recursos sin asesoramiento y no hay opciones para generar fuentes de empleo ni ingresos. Entre las consecuencias está que hay un gran irrespeto a las leyes actuales, se cometen errores irreversibles contra la naturaleza y se ponen en riesgo los recursos bióticos, naturales, renovables y no renovables. También se imposibilita el uso de los recursos naturales, que es lo que pone vulnerabilidad a la gran mayoría de empresarios que tienen inversiones importantes en la zona. Con respecto a la variable territorial, sin un ordenamiento territorial y sin planos, no hay un título. Lógicamente, como no hay un cobro territorial de impuestos, afecta a las finanzas y eso recurre en la mala calidad y en los poco de servicios. Con respecto a los efectos, los predios no cumplen con encajar los servicios básicos, la población no está satisfecha porque no tienen previsibilidad y los predios carecen de servicios e infraestructura. La falta de planificación territorial se viene dando a que la estrategia no está contribuyendo a realizar un enfoque de desarrollo territorial sostenible con enfoque territorial, porque en realidad ya después de haberse pasado de actividades meramente tradicionales agrícolas a actividades de servicios, está que el pueblo ha cambiado. Y en realidad la estrategia con la base que tiene la titulación está afectando esa situación. Y lógicamente los encadenamientos productivos de la actividad comercial ha sido afectada, que al final incurren en una mala calidad de vida y dificultades para la gente para desarrollarse sobre sus terrenos. En base a esta información, no se obtienen las siguientes conclusiones. Con respecto al primer objetivo específico de investigación, que era diagnosticar el estado de la información en contribución de la estrategia, se da y se detecta que es necesario brindar mayor soporte para la ordenación de la información con criterio experto, porque su diseño y dimensiones lograron alcanzar el camino estructurado que deben llevar los procesos y actividades hacia metas en tiempos de respuesta para la ejecución. Se define que hay una falta de herramientas para poder enfrentar los problemas a favor de la regulación, que es la revisión documental, revisión de expedientes, que todo se encuentra prácticamente en INIDER en formatos digitales, análogos, perdón, que son papeles, expedientes, planos, mapas, cosas antiguas que para recurrir a su consulta hay que ir a buscarlos, desempolvarlos, ir de oficina en oficina, buscándolos, inclusive hasta es complicado la interpretación de la información. Como otra conclusión es que también ha habido una gran falta de interés político en crear una estrategia de atención a los asentamientos campesinos, que según los antecedentes fue un proceso que sí existió en el INDER, pero fue eliminado del organigrama institucional porque se consideró que no era necesario. Entonces, a partir de ahí, esto afectó la continuidad tanto de este caso Hacienda Miravalles, que ha provocado un gran rezago y no ha tenido la capacidad de respuesta por muchos años en la materia agraria, porque era un complejo muy gastante y muy lento. Como segunda conclusión, con respecto al segundo objetivo específico, era analizar desde el enfoque territorial los efectos sobre la titulación de tierras. Se demuestra que, digamos, había un descuido hacia las casas sociales atendidas en ese territorio y había una gran desprotección de las personas con menos recursos, las que ellos necesitan tener para su subsistencia las oportunidades en sectores de crecimiento y desarrollo rural. Y ellos continúan teniendo una constante falta de cohesión social y están sometidas ahora a las leyes que en muchos casos no son adaptadas y que por decisiones políticas y no consensuadas y la realidad rural actual incrementa la brecha entre ricos y pobres. Y la falta de conclusión del proceso de titulación no está contribuyendo al desarrollo rural, porque la gente necesita
La gente, el tiempo pasa y entre más tiempo pasa, la gente se siente tiene más vulnerabilidad para proseguir sus vidas. Y con respecto a la estrategia de regulación y situación de la tierra, no se ha podido cumplir su objetivo final de regularizar los predios, porque no ha existido una unidad especializada, exclusiva, que atienda esos casos, que es una unidad que se requiere que manejen a tiempo completo un equipo de trabajo para poder atender directamente este problema. Con respecto a la conclusión y el tercer objetivo específico, tenemos que es relacionada a lo que se necesita con una propuesta del uso de una herramienta que fortalezca la gestión. Se comprueba que hoy en la era digital se necesita implementar herramientas tecnológicas que vienen a fortalecer la gobernanza. Y como parte de los avances y adaptación hacia la búsqueda de automatización del gobierno digital, urge y se necesita adherir mecanismos de planificación, en donde los especialistas encargados de valorar los expedientes puedan llegar y ver la información de una manera más certera, más rápida, e inclusive que quede documentada y establecida en tablas, gráficos que pueden ser consultados. Ahí viene el segundo punto de la conclusión, donde dice que es urgente integrar, ordenar y clasificar, depurar datos para su correcta interpretación y hacer un análisis a favor de la resolución de las herramientas, de los trámites, para que contribuyan a regularizar y dar un ordenamiento territorial. Y que los sistemas digitales hoy en día vienen a dar una capacidad de procesamiento de datos que viene a ser más rápida y eficiente. Las recomendaciones de investigación. Hay que utilizar este trabajo final de graduación como un primer insumo para la reestructuración de una unidad de saneamiento de información. Hay que reactivarla. Hay que hacer una incorporación de tecnología de información y digitalización para todos estos casos y que también sirva para una consulta pública. Hay que incursionar en procesos de formación para el personal institucional y diferentes actores de los territorios en temas relacionados al desarrollo rural sostenible con enfoque territorial, donde las personas puedan ver la información y la puedan accesar de manera digital. Y finalmente es implementación de una propuesta de manejo de la información digital, que para esta investigación, una de mis propuestas es tratar de hacer un visor gráfico con la información, que es la imagen que les voy a mostrar a continuación. Esto es una pequeña muestra, como se trata de una tesis académica, en realidad no hice el desarrollo porque sería una tesis profesional, pero quería mostrarles, digamos, un producto de lo que sería la integración de datos alfanuméricos en un sistema de información, que puede ser subido en una nube de Internet y que, digamos, define las características del terreno. Por ejemplo, aquí, en el caso de estudio, lo que se llama la Hacienda Miravalles, ella tiene la capacidad de desplegar diferentes capas, diferentes partes donde relacionamos los elementos de la cartografía con los elementos relacionados a la Hacienda Miravalles, planos, terrenos, inclusive vemos fotografía e intervención del Estado, que son capas e información de parques nacionales, reservas biológicas, zonas protegidas, áreas silvestres protegidas, y su intervención. También vemos la relación que se tiene con respecto a habilitar informes. Entre los beneficios de una propuesta de este tipo es que se despliega la información integrada simultánea en dispositivos móviles. La gente lo puede andar desde su celular, su tablet, su computadora, en tiempo real en el campo y en la oficina. Muestra diferentes capas de información gráfica, numérica, literal, y ayuda a georreferenciar, a determinar exactamente dónde se encuentra el predio. También hace la vinculación y localiza tablas, expedientes, informes y se mantiene la coherencia y orden de la información de la consulta, que pueden acelerar los procesos de titulación y esclarecer la situación que se está dando. También aporta lo que es la imagen fotográfica aérea, que es un insumo que tiene la capacidad de mostrar el máximo detalle, que si no hubiera estado integrado no se hubiera notado lo que hay ahí. No se puede notar la afectación que tiene un río con respecto a una propiedad, no se puede notar qué tantos son los recursos naturales que han sido explotados, los bosques devastados, o sea, no se puede saber esas situaciones y también cómo la gente cuida los recursos naturales. Y finalmente contribuye al usuario a entender el mundo real por medio de la virtualidad, amplía el conocimiento y justifica los resultados,
que creo que esto ha sido parte de lo que se necesita y que podría contribuir mucho a la estrategia de regulación de tierras y regularizar la tierra en Costa Rica y especialmente en la Hacienda Miravalle sin Indera. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación finalizada a las 9 horas con 14 minutos. Entraríamos ahora a la sesión de preguntas y le cedería la palabra al doctor Gerardo Cerdas Vega, integrante del comité asesor. Muchas gracias, José Roberto. Estaba aquí buscando el micrófono de activar. No, primero que todo, felicitar a Juan Carlos. Creo que el trabajo, el camino ha sido largo, pero el resultado ha sido muy positivo. Y felicitaciones también a Linet, que ha acompañado todo este camino, y por supuesto a la iniciativa de las maestrías de los posgrados de agrarias, que ha hecho este trabajo también por recuperar y valorizar toda la trayectoria académica del estudiantado. Entonces, dicho eso, pues realmente, Juan Carlos, leer su trabajo de graduación ha sido, digamos, muy interesante para mí. Creo que me ha ayudado a comprender muchos aspectos de la historia agraria del país, que son aspectos que no siempre se retoman. Infelizmente, creo que en el país desde los años 80 ha habido una disminución significativa de los estudios vinculados con las temáticas agrarias y la problemática campesina y la tenencia de la tierra. Creo que eso no es casualidad, creo que se ha invisibilizado toda esa agenda en los últimos años. Entonces se expone así al desnudo las falencias del Estado en lo tocante a la regularización de los predios, ¿no? A la regularización de la tenencia de la tierra en el país, ¿no? Entonces creo que en ese sentido no está como dentro de sus objetivos, pero su documento también constituye un valioso registro de todo lo que no se ha hecho o lo que se ha hecho a medias, gastando recursos de forma ineficiente y sin llegar a soluciones que beneficien realmente a la población local y con consecuencias en muchos niveles. Creo que el enfoque del desarrollo territorial que usted le ha dado es un prisma que permite una lectura que complejiza la lectura. No solamente es el tema de la tenencia, sino también el tema de las consecuencias de todo esto en el desarrollo territorial, como usted bien lo apunta, entonces desplegando sus diferentes dimensiones, ¿no? La infraestructura, la seguridad jurídica, la dotación de servicios, la posibilidad de inversiones, en fin, muchos aspectos que están vinculados a la no resolución de esta problemática que ya llega para 3/4 de siglo y que sigue ahí todavía en una cuerda floja, ¿no? Y creo que también usted apunta un camino de solución, pero también me queda un poco la sensación, bueno, decir también que creo que su trabajo ayuda a entender que no es casualidad la ausencia de una política clara a nivel de Estado, de una política de Estado, más bien esos cambios institucionales de ITCO para IDA, de IDA para INDER, esos cambios han inviabilizado en el fondo, con discursos que pueden ser muy bonitos, pero que en la práctica terminan no siendo efectivos, una política que realmente ponga atención a la problemática agraria a nivel de país. Y no es casualidad, justamente porque como reza el refrán, en río revuelto ganancia de pescadores, en un país donde la regularización fundiaria se ve como algo secundario, la seguridad jurídica apenas queda para los actores más poderosos, sino para aquellos que tienen menos poder relativo, ¿no? Dígase aquí las comunidades rurales campesinas, campesinos, ¿no? O por lo menos de extracción campesina y comunidades rurales, ¿no? Y con relación a la propuesta que usted hace, sin duda alguna, la integración de la tecnología es un paso central, pero también creo que me queda un poco la preocupación, y ahí le hago la pregunta para que usted pueda después como referirse al tema, ¿no? Que la resolución de toda esta problemática pasa más por una dimensión política que por una dimensión técnica. Es decir, que la ausencia de capacidades técnicas se deriva de un problema político fundamentalmente, ¿no? Y de gestión del Estado. Parece mentira, digamos, si no fuera trágico, daría para reír, digámoslo así, la incapacidad del Estado a lo largo de casi 3/4 de siglo, porque del 47 al día de hoy estamos hablando de 76 años, ¿no? Si mal no hago la cuenta. Parece mentira que el Estado costarricense no pueda tener la capacidad de hacer una regularización fundiaria con todo el tiempo que ha llevado, con todos los recursos que ha invertido y demás. Entonces, ¿hasta qué punto, digámoslo así, yo creo que la integración de tecnologías como las que usted apunta sin duda es
fundamental y, digamos, viabilizaría, sin duda, resolver problemas técnicos que se han dado en el pasado con relación a procesos realizados de forma analógica, ¿no? Pero me queda un poco la sensación de que aunque se incorporasen herramientas tecnológicas modernas, si no se resuelve una cuestión más de fondo que tiene que ver con la ausencia de una visión integral de la problemática agraria con relación a la senda Miravalles, y sin duda alguna esto podría seguramente vislumbrarse en otras regiones del país. No sé si se alcanzará, ¿no? Yo obviamente sé que no corresponde a su tesis, ni es que usted va a salvar el mundo y se va a poner la capa de superhéroe, no se trata de eso, pero creo que su tesis nos ayuda a dimensionar, digámoslo así, una problemática que infelizmente ha caído en una especie de invisibilidad a nivel país, donde hace años no hablamos de la cuestión agraria. Es decir, es como si aquí, desde que Costa Rica desarrolló su estrategia de integración a la globalización y exportaciones y modernización y toda esa cosa, de forma mágica se resolvieron y se ecuacionaron todos los problemas agrarios, y nosotros vivimos más o menos en una digámoslo así, en un territorio exento de todo tipo de conflicto con relación al acceso y garantía de tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, creo que muy pertinente su estudio, llega en muy buena hora, creo que ayuda a volver a a problematizar estas cuestiones, y por supuesto que la problemática en sí excede, ¿verdad? Digámoslo así, su tesis es un esfuerzo por iluminar esta problemática, por traer una reflexión sobre esta problemática y proponer, como usted bien lo hace, algunas soluciones prácticas que puedan ser puestas en ejecución. Pero al mismo tiempo nos desafía para seguir pensando en el tema y seguir profundizando también en la comprensión de esa problemática que, repito, digamos, a mi entender y por lo que yo puedo vislumbrar, desde los años 90 ha caído mucho en desatención para las ciencias sociales, para las mismas instituciones del Estado, y así por delante. Entonces, felicitaciones, Juan Carlos, por la pertinencia, por lo valioso del tema que usted investigó. Creo que también usted es muy valiente porque usted está haciendo un trabajo que critica el hacer de su propia institución, ¿verdad? Donde usted está inserto. Entonces, yo creo que eso es valiente, porque muchas veces nos acusan a las personas que trabajamos en el sector público de ser complacientes, de no querer ir más allá, ¿verdad? De no preocuparnos por el desarrollo del país y así por delante. Y usted está demostrando todo lo contrario, que usted tiene una mirada crítica también, y que usted como representante de la institución es capaz de apuntar falencias y apuntar algunos caminos para superarlas, ¿no? Entonces, creo que también eso es muy valioso. Entonces, yo quedo por ahí. Sí me gustaría que se refiriera un poco a esa dimensión digamos, de esa dimensión más de lo político por la cual pasa la solución a esta problemática, y cómo lo ve usted a partir del desarrollo de su propia investigación. Muchas gracias, Juan Carlos, y demás compañeras, compañeros. Perfecto, profesor. Sí, en realidad, digamos, desde la óptica de lo que se puede definir, yo creo que lo que ha sido la reforma agraria y la continuidad de lo que ha sido los procesos de dotación de tierras, tal y como usted lo mencionó y está escrito en la investigación, ha sido un proceso muy abandonado. Al Estado, la misma política lo ha definido que en realidad ha buscado soluciones a favor de dotar a la gente de tierra, con darle producción y las diferentes transformaciones que tiene el instituto. Se podría decir, no soy político, pero sí puedo decir que, digamos, el Estado ha buscado muchas maneras de complacer a la gente en medio de promesas, campañas, y en realidad todo esto ha creado que se haga un ambiente de que se ha dejado de lado la parte de la sensibilidad rural de Costa Rica. Yo ya tengo 10 años de trabajar en el INDE y he andado en el campo bastante, y me doy cuenta de las necesidades de la gente tiene. Por eso es que nació la necesidad de implementar la propuesta de manipular la información de manera gráfica, porque esta vez me fortalece la especialidad primaria que tengo, pero sí yo siento que las decisiones políticas han intervenido y han sido la gran falencia de esto. Hay que hacer como un consenso nacional para recuperar la esencia de lo que es el Instituto de Desarrollo Rural, que es un nombre muy grande. Inclusive, si uno analiza los 3 nombres que ha tenido ese instituto, son nombres que tienen gran peso y responsabilidad, y que se le adeuda a la sociedad rural realmente una atención, porque ha sido compleja. Y en realidad, en el caso de esta hacienda Miravalles, es importante notar que
el problema inicial de la invasión que hizo esta gente no fuera creada por el ITCO, pero el Estado tuvo que encontrar la herramienta para crear, en este caso, la formación de leyes, inclusive la ley de expropiaciones, la ley que fomentó la creación del ITCO, etcétera, la ley del INDER, para tratar de regularizar los terrenos, porque en Costa Rica la única manera de regularizar un terreno es a través de la ley de informaciones posesorias y ahora el INDER. ¿Verdad? Muchas gracias a ambos. Les cedo el turno ahora al máster Gonzalo Villalta, integrante también del comité asesor. Don Gonzalo. Gracias, buenos días a todos de nuevo. Juan Carlos, muchas felicidades. Yo sé todo el calvario que has tenido que pasar con este tema y esta investigación, sobre todo lo que costó resolver algunos de los elementos que te propusiste al inicio. Partiendo de eso y un poco a la luz de lo que hablaba el colega don Gerardo Cerdas, de los objetivos específicos que usted se planteó, Juan Carlos, ¿cuál considera usted que fue el objetivo que más te costó lograr en función de ese proceso investigativo que generaste? Te hago esa pregunta en virtud de que me parece que hay elementos que ya a lo interno de la institución se están integrando y que por razones de que tal vez no coincidieran en el tiempo de la investigación, quizás hoy algunos de esos elementos que quizás te estás refiriendo a uno de esos objetivos, puedan de repente ya hoy ser un eslabón que vaya a dar un empuje importante a lo indicado por don Gerardo y lógicamente en virtud de lo que está expuesto en los objetivos específicos. Entonces quisiera por favor, como primera pregunta, poderte consultar puntualmente si hay alguno de esos objetivos que vos consideras que te costó en aquel momento, pero que hoy a la luz de lo que se está proponiendo dentro de la institución pueda resolverte. Sí, señor. En primer lugar, le puedo comentar que, digamos, la investigación de principio a fin no fue fácil. Inclusive, considero que tal vez el objetivo más difícil fue el objetivo 2, que fue analizar desde el enfoque territorial los efectos de la situación de la titulación que tienen estas personas en este lugar, porque se da uno cuenta, digamos, de las debilidades y ponerse en el lugar de las personas en que al no tener ellos el título de propiedad, entiende que, vamos a ver, me salí, no, claro. Bueno, entonces, el volumen está bueno, sí, a nivel de esas personas, se da cuenta que el desarrollo que tienen las personas a nivel social, económico y ambiental, lo viven todas las personas. Ya la ruralidad en estos lugares, como se ve en el efecto que ha ocurrido en el desarrollo de estos pueblos, ya se ha convertido en comunidad, ya tienen iglesias, tienen infraestructura, educación, salud, y todas estas personas necesitan crear verdaderamente su modo de vida a través de las relaciones de la producción de la tierra, la explotación de los recursos, porque, digamos, hay muchos temores causados porque inclusive los sueños de las personas que invadieron ahí y que empezaron a luchar por el derecho a la tierra y que pasaron toda su vida, y muchos de ellos ya fallecieron, inclusive según un análisis, se nota que prácticamente solo una persona viva queda desde aquella invasión. Imagínense, entonces lo que queda son herederos, gente que ha comprado y gente que ahorita se encuentra en informalidad y no pueden establecer su modo de vida. Entonces, para mí el segundo objetivo es ver el compromiso. Tal vez eso es lo que me motivó a realizar esta investigación y darme cuenta que tenemos una gran deuda con la ruralidad, donde definitivamente tenemos que proteger los derechos de la persona rural. Y así como lo dijo Gerardo, yo trabajando en el Instituto de Desarrollo Rural, pareciera que soy juez y parte, pero me doy cuenta de que al determinar y investigar situaciones como estas, vienen a proponer, y en el caso, mis objetivos es poder tratar de dar a entender a las administraciones futuras y a la política las necesidades que tenemos, por si no lo han conocido, que lo logren visualizar a través de investigaciones de ese tipo. Y si me permiten una segunda pregunta, a la luz de esto que estás comentando, usted sabe que tenemos ahora un centro de gestión documental que es bastante tecnológico. ¿Siente usted que esta área pueda venir a subsanar
toda esa vicisitud que vos pasaste al inicio en ese proceso documental, o siente usted que todavía no tiene el norte pertinente, esa área que ya contamos? Sí, creo que, digamos, sí, en el Centro Documental de Información, que inclusive hice los primeros análisis de información para tratar de buscar historia, encontré cierta información, pero también, como fue algo tan práctico, y el caso de la Hacienda Miravalles ha sido tan cambiante porque la estrategia ha sido detenida, modificada, han habido mismas incongruencias, inclusive hasta sus propios diseñadores, han hecho que en algún momento yo dije, se me va a despedazar la investigación porque pareciera que esto se detuvo. Y se detuvo no porque el país lo quisiera y la realidad lo demanda, sino porque internamente las decisiones que se han dado, porque hay que hacer grandes inversiones. A la hora de el Estado en este momento no tenía la capacidad a nivel de funcionarios de planta poder ejercer las actividades de trabajo. Entonces tiene que hacer contrataciones millonarias buscando asesorías legales y topografía. Pero sí, definitivamente creo que, digamos, en el centro de documentación todavía hay documentación que necesita reforzar el tema y que tal vez tiene que haber una educación en la funcionalidad de la información para la gente que trabaja en el propio INDER. A veces creo que esta maestría para mí ha sido una escuela que cuando la terminé dije yo, qué bonito que toda la gente que trabaja en institutos en el lugar pueda recibir las capacidades de este tipo y aprender más, porque todo el mundo está en su trabajo, sus actividades y su trama de especialización. De nuevo, muchas felicidades, Juan Carlos, y gracias a los colegas, a la orden. Muchas gracias. Le cedo la palabra ahora al señor coordinador del posgrado, el Máster Warner Melco. Muchas gracias, don José Roberto. De mi parte, Juan Carlos, en primer lugar, felicitarte por este gran esfuerzo. Ha sido un proceso arduo de trabajo de más de 2 años, en el cual realmente usted ha demostrado su capacidad investigativa, pero principalmente una disposición de aprender lo que se refiere a los procesos de investigación. Yo quiero pues acotar unos elementos muy puntuales. En primer lugar, Juan Carlos, yo creo que este proceso ha sido muy intenso para usted porque usted hoy nos entrega 2 investigaciones. Usted en la parte de antecedentes ha realizado una reconstrucción histórica de los últimos 75 años en lo referente a lo que es el ordenamiento rural y las políticas y ordenamiento de desarrollo rural en el país a la luz de un estudio de caso que es la Hacienda Miravalles. Esto, Juan Carlos, desde el punto de vista de investigación, se puede considerar como una investigación en sí. Y en algún momento, en el proceso, eso nos dio muchos problemas. Yo me reunía con la tutora, con doña Linet, y la discusión era, este capítulo está muy amplio. Y Juan Carlos decía, pero es que no puedo resumirlo más. Y ahora uno comprende cuando ve la globalidad. Él tuvo que rehacer este capítulo 1, 2, 3, no sé cuántas veces, pero hoy digamos que al ver la película completa lo comprendemos. Yo esperaría, Juan Carlos, que derivado de esto, usted pueda aprovechar algún espacio de publicar propiamente la sistematización de esa experiencia, obviamente también de la tesis, pero ese componente en específico. Y por supuesto que desde los posgrados te podemos colaborar. Don Gerardo es el editor de la revista Perspectivas Rurales. Sin duda alguna, yo sé que también te podría apoyar en eso. Entonces, esa riqueza, Juan Carlos, que usted nos aporta, nos permite traer sobre la mesa un tema que en política no queremos hablar y que los técnicos no queremos hablar. Costa Rica continúa con una ruralidad absolutamente heterogénea, en la cual pensamos que que han sido resueltos todos los problemas de accesibilidad a servicios. Pero así como hoy tenemos la Hacienda Miravalles, tenemos otras comunidades, otros territorios que hoy tenemos un conflicto entre el uso de la tierra porque convergen temas políticos y temas de hacia dónde quiere el desarrollo del país, porque tenemos familias que quieren construir una casa, que quieren una escuela, que quieren desarrollar un proyecto turístico, pero esto riñe contra las políticas del Estado porque las prioridades para esos territorios es
la conservación ambiental, la protección de cuencas hidrográficas, reservas y un sinfín, protección de corredores biológicos y un sinfín de elementos que son parte de la política estatal, pero aquí vemos cómo tenemos diferentes políticas con diferentes intereses sobre un mismo territorio, y quienes están asumiendo la factura histórica son los hijos de estas generaciones, porque ya aquí estamos hablando de tercera y cuarta y hasta quinta generación, en el cual se demuestra algo que pensábamos que estaba superado, que es el componente territorial o el acceso al recurso tierra como parte de las estrategias de desarrollo rural. En ese sentido, Juan Carlos, usted pone sobre la mesa un tema que es de debate en el posgrado de desarrollo rural y no es exclusivo de Costa Rica. En los últimos 3 años ya hemos tenido al menos 3 investigaciones internacionales donde trasladamos los actores. Es, por ejemplo, el tema en Amazonía de Colombia, entre el conflicto entre territorios indígenas, sustituyendo productos ilegales como la amapola y la coca por otros productos agrícolas. Entonces yo creo, y me parece riquísimo poder sistematizar estos casos que están pasando en Costa Rica, en Brasil, en Colombia, y estoy seguro que en otros territorios. Esto definitivamente hay que retomarlo y es una riqueza muy grande para la maestría. Yo vislumbro la investigación de Juan Carlos como parte de un insumo en los debates de las próximas generaciones. Adicionalmente, Juan Carlos, yo quisiera rescatar que su investigación es muy coherente, parte de una cuestión histórica macro, pero aterrizar los objetivos y presentar de una manera muy nítida el análisis de los resultados, tomando cada categoría de análisis, causa, resultados, consecuencias, y eso es increíble. A mí sí me gustaría, Juan Carlos, que de manera muy breve, pero muy breve, usted comparta este tribunal, que nos cuente un poquito acerca de la estrategia metodológica que usted implementó en este proceso. Obviamente la conocemos porque hemos estado en este proceso, a la par de tu evolución, está muy bien explicada en el documento escrito, pero para efectos de la defensa de tesis es importante siempre hacer mención al tema metodológico de cómo se llega a esos resultados. Entonces, si don José Roberto nos permite, muy concreto, Juan Carlos, ampliar ese componente de qué fue lo que hicimos, qué fue lo que hizo Juan Carlos para el desarrollo de esta investigación. Claro, perfecto, sí. Inicialmente, para abordar una metodología y habiendo todo sido un aprendizaje, porque de que elegí el tema, empecé con la investigación y fui aprendiendo, fui conociendo, fui dándome cuenta de lo que tenía que hacer, y en un momento u otro digo, bueno, a ver si como proceso de información, cómo la puedo digerir. Entonces, recurrí a lo que es directamente, primero, lo que me dio la inclusión para poder iniciar fue que a raíz de la documentación existente de las leyes viejas del ITCO y la información documentada que existía en expedientes, me di cuenta que lo que se había hecho y lo que se había logrado. Inclusive también empecé a coordinar ya directamente, a hablar, como trabajaba en INDER, con algunos especialistas para poder reunirme con ellos y conversar de manera informal y que me dijeran de qué es lo que había ocurrido para darme cuenta de los antecedentes y el actual. Ahí tuve que hacer el diseño de unos cuestionarios que fueron dirigidos directamente. Traté de tomar 3 partes. Por ejemplo, un cuestionario dirigido directamente a la gente de Megavalles para que me contara su versión. Uno dirigido a los compañeros funcionarios, que son los que ejecutan la estrategia y hacen los trámites de titulación y todo lo demás. Y otro dirigido a las personas que diseñaron esa estrategia. ¿Por qué? Porque yo quería saber por qué a veces se estaba actuando de una manera y se estaba contemplando información. Entonces, de ese compendio de respuestas, de reuniones, inclusive hasta el grupo focal para discutir los resultados de la información, ahí me di cuenta que definitivamente la metodología que tenía que aplicarse era para poder resolver resultados, tenía que hacer conclusiones sobre unas respuestas. Inclusive hubieron respuestas de algunos entrevistados que decían, pero si esto que estoy haciendo yo, ya usted me está contestando, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Pero
las intervenciones políticas, pareciera que, como usted lo dijo, en este país, el avance y el retroceso que hemos tenido en la materia agraria y el abandono a las clases sociales ha quedado en segundo plano, porque hemos tratado de abarcar tanta información. Ahora el Instituto Social Rural abarca lo que son territorios, encadenamientos, enlaces con municipalidades, proyectos, programas, y dejamos de un lado todo lo que era el campesino, ¿verdad? Todo lo que ha sido el apoyo al campesino. En este caso, todavía en Hacienda Miravalles hay gente que se dedica directamente y meramente a la agricultura. Hay gente que no sabe leer y escribir, y ya son muy pocos. Ya con el progreso de la zona y todo eso, se da uno un panorama para decir, bueno, esta investigación tiene que estar dirigida. Entonces, esas técnicas de las ciencias sociales aplicadas, que fueron desde entrevista, la misma historia de vida, donde hubo gente que contó cosas sensibles que no pueden ser reveladas porque son cosas personales que ponen en riesgo la seguridad de las personas. Inclusive ver la desconformidad social que tiene la gente con la gobernanza, se da uno cuenta que también hay muchas debilidades institucionales que realmente perjudican a la ruralidad. Entonces, a nivel metodológico, para terminar, fue donde definí esas variables que fueron el nivel de la cohesión social, el ambiente territorial y la falta de titulación de las tierras. Muchas gracias, don Juan Carlos. Don Juan, ¿algo más? Sí, muy puntual, Juan Carlos, usted lo deja entrever, pero quisiera escucharlo con tus palabras. ¿Qué sigue a partir de este momento desde el punto de vista de la institucionalidad en el INDER? ¿Hacia dónde se podría, digamos, qué instancias del INDER podemos enviar esta información para que lo considere? Y lo más importante, don Juan Carlos, ¿qué dos investigaciones puntuales podemos derivar de tu investigación? Sí, en primer lugar, me enorgullece y me siento muy satisfecho de esta investigación, que ha sido un proceso de aprendizaje desde que inicié los estudios hasta ahora que culmino este documento de tesis. Y se lo comentaba a mi doctora, doña Linet, que digamos, uno dentro de institucionalidad y teniendo herramientas de trabajo, siempre necesita que hay falencias en la administración pública. Y digamos, esto para mí tiene que ser algo que yo en un momento, yo lo estructuré en el tercer objetivo, que era la propuesta de la información de una digital, pero también lo que quiero es tratar de mostrar esto y llegar a las autoridades, la gente con poder de decisión política, para que ellos conozcan y se enteren realmente lo que está pasando, porque pareciera que estamos a ojos cerrados, como que tenemos una venda en la vista y no estamos viendo que la base de lo que es el desarrollo rural en Costa Rica está demasiado debilitado y en realidad nos están dando propuestas a favor de las personas y las consecuencias de vida que ellos están teniendo. Y en segundo lugar, con respecto a dos investigaciones, sí, digamos, claramente, como usted lo mencionó, me dio una luz, es que se conjugan varios temas en esta investigación. Como usted lo dijo claramente, lo que ha sido la recopilación histórica de antecedentes, tanto para la regularización de la tierra como las acciones de la institucionalidad. Posiblemente también lo que ha sido la formación y la capacitación de la gente y entender que tanto el funcionario del INDER como el actor social tienen que darse cuenta de que estamos en épocas de cambio, donde hay que proteger recursos naturales, donde tiene que haber alguna labor de mitigación, pero que también tienen que haber aportes y tienen que haber soluciones. Inclusive en los anexos de la investigación nombro lo que se llama la propuesta de la ley de dualidad ambiental, que es una propuesta que quiere hacer el INDER, que no ha sido aprobada, simplemente fue enviada a la Asamblea Legislativa, para que se determine que haya un uso mixto, controlado, y se puedan titular las áreas, porque la gente, la mayor cantidad de gente que tiene ahí emprendimientos, porque hay hoteles y lugares de recreo donde las aguas termales, donde existen ¿cómo se dice? Este barro que usan para medios medicinales y todo eso, tiene una gran proyección. Uno se mete más en internet, busca Costa Rica, Miravalles
aguas termales y todo esto, y eso es un boom, ¿verdad? Inclusive ellos en la pandemia casi no tuvieron gente porque la gente no viajó a Costa Rica y se evitaron sus ingresos. Pero muchas de esas personas que no tienen título y están usando áreas protegidas, áreas de protección, que ponen en riesgo las protecciones de ríos, las cuencas, inclusive algunas personas hicieron devastación de bosques, interrumpieron contra la naturaleza, y también ha habido distinción de animales y que se han ido para otro lado, etcétera. Todo esto ha hecho que ha provocado grandes cambios en el cambio climático, ¿verdad? Y en el ambiente. Entonces, por ahí es donde me interesa, y lo que pretendo es, en algún momento, esa propuesta, verla materializada en una funcionalidad, en una integralidad, para que tanto la administración pública y también la sociedad civil entiendan y comprendan que no haya información oculta, que la gente pueda atender, y si hay algún momento de debatir de que porque una persona no se le puede dar cierta parte de su terreno porque está siendo vetado por la naturaleza y por las leyes que maneja el SINAC, que haya un fundamento técnico para definirlo, porque en este momento también hay gente que está muy disconforme y tenemos casos que ya han llegado a procesos judiciales donde la gente dice no acepto que me quiten esto, y a pesar de que haya legalidad, y le echan la culpa al Estado porque el INDER no tiene la capacidad de respuesta en los últimos 60 años. Muchas gracias, don Juan Carlos. Y le cedo ahora la palabra a la máster Linet Camacho. Linet. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días a los compañeros que hoy participan. Bueno, como ya estuve mucho tiempo cerca de Juan Carlos, ¿verdad? En todo este proceso de investigación, más bien quiero hacer referencia, y si Juan Carlos quiere complementar, es que una de las situaciones que ha dejado en evidencia y que es una problemática de vieja data es que la transformación de las instituciones IDCO, IDA, INDER ha sido una situación referente a esta problemática. Ese es uno. ¿Por qué referente? Porque en cada una de estas transformaciones de leyes también aplicaba cambios agrarios y que realmente los cambios que se venían dando en estos territorios, pues había decrecimiento. Entonces a mí sí me gustaría también que tal vez Juan Carlos podría ampliar la parte política. ¿Por qué la parte política? Porque también aquí vino a realizar una situación bastante importante. Cada administración desde IDA, pongámosle desde IDA, INDER, que ha visto esta problemática, que ha venido a identificar, porque no es solo Finca Miravalles, a lo largo y ancho del país podemos estar hablando de esta misma problemática en más de 60 fincas. Tal vez Juan Carlos lo pueda complementar todavía mayor. Entonces, al no haber una política institucional clara y leyes desactualizadas y con bastantes pueblos que están cambiando en su territorio, desarrollo turístico, económico, cultural, pues ya no se ajusta, ¿verdad? Tanto los instrumentos jurídicos que tiene el INDER como las leyes que también permiten la información posesoria. Entonces, hay voluntades, pero de las voluntades no pasan. Y eso es parte de la estrategia que Juan Carlos comentó. Hubo una estrategia en el 2016, 2017, y la estrategia no avanzó. ¿Por qué sería? Entonces a mí me gustaría que Juan Carlos tal vez pueda complementar un poquito más de eso, porque aquí también hay una situación política, ¿verdad? Gracias. Sí, directamente yo diría que yo hablaba con algunas personas de por qué se ha mantenido este problema, y ha sido como yo le mencioné en alguna parte del documento, como un fantasma que acompañó lo institucional en realidad toda la vida. Yo decía, claro, porque estos tipos de soluciones no se dan, pero en un momento oí decirme por ahí a las personas que la decisión política no había voluntad para trabajar este tipo de temas. Porque así como lo está diciendo usted, doña Linet, claramente, diferentes transformaciones que se han dado por complacer diferentes sectores de la sociedad fueron debilitando otras. Por eso cuando decía en el documento que la unidad de saneamiento que fue detenida en los años 94, y era algo que se tenía en registros, en INDER hay libros hechos en escritos a máquina de escribir,
viejísimos gráficos donde llevaba un control exacto de las propiedades y cómo se estaba trabajando a nivel de ella, inclusive uso de suelo, explotación, proyectos, todas las cosas se empezaron a dar, pero después del organigrama institucional se eliminó, de ahí empezaron a haber dificultades, ¿verdad? También en unos anexos que yo tengo en la investigación, nombro lo que ha sido ¿cómo se dice? La continuidad de la información no se ha dado porque no existe esa unidad independiente dentro del mismo instituto que atiende esos casos. No podemos pretender que cada departamento, el departamento de asesoría jurídica, el departamento técnico, los encargados agrarios, etcétera. Entonces, no hay como una unidad, no hay un centro. Yo cuando empecé esta investigación y traté de recoger los primeros datos y empecé a investigar en INDER, ¿dónde está el área social del INDER? Y no existe un departamento social. Y yo decía, pero qué raro, pero si estamos trabajando para la gente. ¿Dónde está? No, es que aquí no hay nada, aquí hay proyectos, aquí se ejecutan actividades, hay dotación de tierras. Yo sé, pero ¿dónde está el área social? Entonces eso es, me quise unir al sentimiento de las personas para darme cuenta que políticamente las decisiones que se han estado tomando no fueron consensuadas y eso ha sido uno de los problemas más grandes que hay. Ahorita, a partir de revelar esta información, a mí me gustaría poder exponer esto, digamos, ante las autoridades y decirlo. No soy el especialista en todos los campos porque tengo una especialidad afín, pero sí dar a entender y revelar que el gran problema que ha pasado de esto es que la gente sin titulación no pueden continuar en su modo de vida, ¿verdad? Porque hay la explotación de lo que hace, de los terrenos que está vetando el MINAE, por ejemplo, que van desde humedales, nacientes, bosques, vegetación de extensión, manglares, lagunas, todas esas áreas que están en vulnerabilidad, de ahí las leyes en este momento las están vetando. ¿Por qué? Porque se habla mucho de cambio climático, pero también no se están actuando con respecto a la gente, les está demandando los derechos que han adquirido por muchos años de posesión y uso. Inclusive hay mucha gente que se ha dedicado a conservar y a proteger los recursos naturales, ¿verdad? Y entonces ellos ahorita se sienten muy resentidos con la sociedad, con las políticas que se han establecido, con el actual del INDER que no se ha podido solucionar, que en realidad los comprometen y están deteriorando su calidad de vida. Sí, más bien, muchas gracias. A mí me interesaba que ustedes conocieran un poquito más sobre eso y por eso quise también complementar ahí a Juan Carlos, pero sí, es una situación que Juan Carlos, como bien lo decía Warner y los otros señores, es importante hacerle ver a las nuevas autoridades que hay ahora en el INDER, ¿verdad? Porque hay nuevas autoridades que conozcan el tema. Me preocupa que hay gente nueva dentro de la institución y hay gente muy buena dentro de la institución que no se le da ese papel de buscar una solución de forma integral. La institución tiene funcionarios muy buenos, pero hay veces los quitamos por cuestiones políticas y ahí es donde yo quise hacer referencia de eso. Yo que estuve dentro de la institución y conocí la historia de Finca Miravalle y de otras fincas en Guanacaste. Aquí hay una finca de 43,000 hectáreas ahorita en la misma situación. Cubre Nicoya, Santa Cruz y parte de Ojancha. Entonces, y no hay solución rápida. El problema es que un trámite para regularizar tierras tarda entre 12 meses a 24 meses y la gente esperando su título. Y la institución no está preocupándose por este tema, ¿verdad? Y que, como bien lo decía también Warner, un cambio de su habitación para mejorar su condición de vida con bonos, con créditos, no les es permitido, porque la propiedad no es de ellos, imagínense, es de la institución. Entonces, yo insto a que ojalá Warner, desde la escuela, se le haga ver al INDER, al Instituto de Desarrollo Rural, que esta investigación arroja mucha información importante. El último objetivo que propone, con las conclusiones que propone Juan Carlos, es bueno, muy bueno, porque es un sistema de información que puede permitirle a la institución tomar decisiones importantes como recursos económicos, humanos, políticos,
donde puede hacer ver, estamos hablando como un sistema, un modelo para Finca Miravalles, pero este mismo modelo puede servir para todo el país y que pueda ser consultado por el gobierno local, por registro de la propiedad, por muchas otras instituciones que son los que contribuyen a brindar recursos a los territorios. Entonces yo insto de nuevo a que estos resultados puedan ser analizados a través de las nuevas autoridades, de la institución. Y ahora decía Warner, ¿cuál es la oficina que debe liderar este proceso? Por supuesto, el Fondo de Tierras. Hay todo un departamento dedicado a la parte agraria. Lo que pasa es que esta problemática de vieja data, que sea desde 1961 o antes de 1961, ahora se está tratando dentro del ordinario de la institución. ¿Qué quiere decir? Que la institución compra fincas, las pone en arrendamiento ahora, pero entonces esta problemática se trata dentro de la actividad normal de la institución y Juan Carlos propone también una unidad especializada, y esa unidad especializada es la que va a darle tratamiento a estas fincas que las tenemos en todo el país, donde van a haber expertos dando solución rápida a esta cantidad de familias que gritan, que piden para que les legalicen sus tierras. Y no solo también familia, aquí hay instituciones, aquí hay asociaciones, aquí hay iglesias. Hay una iglesia que está a nombre del INDER, imagínense, una iglesia católica. O sea, y así una asociación de desarrollo y la SADA. O sea, es que el problema es bastante complejo. Entonces, y tal vez a través de la escuela, pues se le pueda presentar estos resultados a la administración del INDER. Muchas gracias. Y felicidades, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias, doña Linet. Juan Carlos, ahora me tocaría a mí. Yo no soy experto en el área y tal vez las preguntas te puedan sonar un poco raras, pero digamos que esa es más o menos lo que yo pude entender de tu presentación, que me gustó mucho, por cierto. Juan Carlos, en ese sentido y en la misma dirección de don Juan y de doña Linet, de pronto te nombran presidente ejecutivo del INDER. En ese sentido, ¿qué considerarías? ¿Una nueva ley o un cambio del nombre de la institución, una nueva oficina dentro de la institución para poder, digamos, acomodar todas estas ideas y que haya un cambio real y que se dé todo esto? Eso por un lado. Por el otro lado, vi entre los beneficios que propusiste el decisor cartográfico para la ERIT. En ese sentido, y considerando lo que nos dice doña Linet, que todas esta burocracia nos lleva 1 o 2 años de tiempo para poder conseguir esta información, este permiso, lo que fuera, el documento. Si se propone esto, ¿cuánto se reduce el tiempo? Gracias. Sí, señor. Preliminarmente, digamos, no soy presidente ejecutivo del INDER, pero sí lo que pretendo es que este tipo de estudios, yo quisiera, como dije yo a mucha gente, me decían los tutores, ahorita usted preocúpese por graduarse, está bien, pero uno tiene una espinita de sentimiento de poder contribuir y dar una mejor herramienta, y digamos, a nivel institucional, tiene que convertirse, primero que todo, la atención de casos como este, en lo que se llama, en el organigrama institucional, lo que se llama un proceso definido donde ya entre las obligaciones de los funcionarios públicos, por ejemplo, ya exista una atención directa a este tipo de casos. Entonces, eso va a contribuir a que la persona que está trabajando en ciertas oficinas legales o técnicas ya tenga la obligación de darle una continuidad a ese trabajo. Lamentablemente, por haber saturación de trabajos y responsabilidades diarias, la gente no se puede dedicar a esto a 100%. Entonces, ahí es donde nace que tiene que haber la oficina de saneamiento de información. Entonces, una de las propuestas que yo haría sería que esa oficina de saneamiento de información se establezca en el INDER, que sea un centro de documentación donde se pueda dar atención a todas las oficinas que tienen el INDER a nivel nacional, territorios, porque el INDER tiene muchas oficinas, creo que son como 44 oficinas a nivel nacional,
todas tienen sus problemas, todas tienen sus mapas, y digamos, en este caso, la atención Miravalles va a ser así como dice doña Linet, una réplica de información donde podemos obtener información, donde podemos recopilar y hay un control verdadero, donde la gente llame y hay un centro de servicio, así como lo maneja, por ejemplo, el Registro Nacional o el Instituto Geográfico, que ya tienen portales de información codificada y ya está publicada. Inclusive, en este momento el INDER está publicando los asentamientos en lo que se llama el Sistema Nacional de Infraestructura de Datos. Ya eso se puede ver, entonces la gente puede meterse, el que puede, que tiene un poquito de conocimiento, ya revisa esos mapas y se da cuenta si sus propiedades están dentro o fuera del INDER y qué limitaciones hay, ¿verdad? Inclusive en este caso, es muy importante darle una continuidad a esa información y este problema no va a tener una solución hasta que realmente haya las personas adecuadas que puedan darle seguimiento a esta información que es tanto técnica, legal, registrar, inclusive social, ¿verdad? Porque así como dijo Linet, a nivel social la gente se ha desarrollado, han creado parques recreativos, tiene sus diferentes iglesias, y todas esas situaciones han hecho que de ahí toda esta información tiene que ser controlada y por supuesto para tener dominio sobre ellas tiene que tener su título de propiedad, ¿verdad? Eso digamos sería con respecto a eso y después la otra, no te entendí exactamente digamos el concepto de la siguiente pregunta, pero también lo podía aclarar un poquito más, Sí, sí, bueno, te decía que donde el INED nos decía que podía durar entre 1 o 2 años estos trámites. Si se implementa el sistema que están mencionando en la última recomendación, creo que era la última, sí, del visor cartográfico, ¿cuánto tiempo se reduce si, al implementarse esta herramienta? Perfecto, me voy a tomar la libertad de compartirles un momentito la pantalla otra vez para mostrarles este sistema. Esta es una prueba de sistema, esto ya está montado en línea, ¿verdad? No se necesita un software especializado, lo que quiere decir que el usuario final lo puede ver. Entonces, por ejemplo, aquí, en esto lo haciendo a Miravalles, son esos factores 5 días que yo vi, y la capacidad de respuesta que puedo dar esto, que es casi inmediata. A mí me pueden decir, mire, identifíquenme las propiedades que están inscritas en estos sectores. Entonces yo podría ver rápidamente que esto, no sé si lo están viendo, esto es lo que está escrito en la actualidad, por ejemplo, en una época del tiempo, y en base a eso, digamos, yo podría identificar de cuál es este predio, ¿verdad? Entonces, en este predio yo puedo identificar qué es lo que tiene aquí y qué es lo que hay en cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se ve información ya tabulada que maneja otras bases de datos, donde ya relaciona el plano, relaciona el dueño, el área, el perímetro, a dónde está, y también en algunas clasificaciones definida cómo está, si es un bosque, si es una casa, etcétera, ¿verdad? También esto tiene la gran ventaja de que al sumar otros insumos, la capacidad de respuesta, análisis de la información es sumamente rápida, porque yo aquí podría ver, por ejemplo, lo que normalmente yo quiero ver más detalles de ese terreno. Nosotros estoy viendo eso, entonces yo podría ver lo que se llama una fotografía. Entonces yo le cargo a la información aquí la fotografía y en este caso ya yo vería, digamos, relaciones de ella, ¿verdad? Podría ver yo información aquí que me ayuda a la toma de decisiones. Entonces las respuestas que yo podría dar esa información mucho más rápido. No es lo mismo ver un mapa catastro directamente, allá ver directamente una propiedad con información. Aquí yo me doy cuenta que elementos hay, por ejemplo, aquí ya visualmente me demuestra que aquí es el cementerio, ¿verdad? Etcétera. Y esas capas van dándome más datos y más información. Esa es una fotografía de mayor calidad que hay, donde ya yo puedo ver hasta el lápiz, ver en detalle, donde yo ya puedo ver los objetos que hay ahí, ¿verdad? Inclusive aquí me doy cuenta si la gente me está diciendo, no, es que esto, yo tengo, es un portero, entonces aquí me doy cuenta si es un portero, etcétera, y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, la capacidad de respuesta de la información que se procesa aquí, en conjunto con el expediente, me puede decir que yo puedo resolver esto en mucho menor tiempo de lo que puedo. Entonces, yo podría decir que se pueden hacer análisis de resultados de una manera más eficiente, porque en realidad ya este sistema de información va a ser directamente para que lo usen tanto funcionarios, inclusive la sociedad civil se puede meter a revisar qué es lo que tiene, cómo lo están viendo y qué es lo que está registrado. Entonces aquí lo pueden ver, aquí se encuentra cada una de las casas
codificada y limitado, ya está dibujado su plan de catastro, sus límites, aquí se dan cuenta, inclusive aquí ¿verdad? Que aquí la gente dice que tengo ciertos árboles en esta zona, o me pasa una especie de yurro, o en algún lado me puede afectar alguna parte donde dice, mira, estás en riesgo porque está en la parte de la quebrada, en la parte de atrás, el MINAE está vetando esta área, tienes que dejar un retiro de 15 metros según la ley de protección, etcétera. ¿Ves? Entonces esas cosas, inclusive aquí se ven detalles, ya son, eso es en el centro de población, pero ya son las más áreas, ya podemos ver directamente lo que es áreas donde se da más vocación, donde está forestal, donde la gente ya es en combinación de vocación forestal y también usa potreros, y aquí es donde ya se va acercando, por ejemplo, como territorio está muy cerca del volcán Miravalles, y hay aguas termales, aquí está el volcán Miravalles, todo esto, ¿verdad? Y aquí bajando, eso es una gran pendiente, es una caída, en realidad el territorio está formado casi por el 90% entre montañas, y un 10% de valles tiene, y digamos, para el caso de Hacienda Miravalles, todavía existe el 60% de predios que se tienen que regularizar. Entonces, ese tipo de información va a colaborar para que todo el mundo lo pueda visualizar, no solamente con los clientes, sino que vea una herramienta interactiva que nos dé la capacidad de procesar la información, verla y deducir y ver elementos que no se veían, inclusive en el tiempo. Aquí se enseña una foto de 2017, una foto más antigua, etcétera. Entonces, ahí podemos ver hasta algunas diferencias y cambios en el tiempo que pueden dar elementos para justificar cuál fue el uso del suelo, si esto siempre se ha dedicado a agricultura, etcétera, si fue cambiado. Y entonces, sería parte de lo que podría responderte que sí, definitivamente herramientas de este tipo tienen a contribuir a acelerar procesos que lógicamente casi después de que son alimentados, se puede decir que se pueden usar casi automáticamente, ¿verdad? Muchas gracias, muy interesante. Bueno, entonces con esto cerraríamos nuestra sesión de preguntas y pasaríamos a la sesión privada de evaluación de tus respuestas y presentación.